De Corintios 10 y vamos a leer los versículos 13. ¿Todos están ahí, hermanos? Amén. Qué bendición, gloria a Dios. Sabemos que el Señor no se equivoca. Vemos que el Señor todos los días nos estaba hablando, ¿verdad? Usando a cada uno de nuestros hermanos. Y hoy viendo este versículo me doy cuenta que cada uno de los mensajes que nos dieron, aunque eran tarea de la escuela bíblica, pero nos han dejado que prediquemos lo que el Señor nos ha puesto en el corazón, y vemos que cada mensaje de que cada uno de los hermanos ha dado hasta ahora se van acoplando como un rompecabezas para un mejor entendimiento. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición. Dios es bueno. Vamos a leer el primer versículo y nos dice el versículo 13, palabra de Dios: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Vamos ahora a Santiago 1, y vamos a leer los versículos del 14 al 15 y después vamos a ir en oración. ¿Están ahí, hermanos? Bendición, palabra de Dios nos dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos a ir en oración, hermanos. Bendito seas, Padre Todopoderoso, Señor de gloria. A ti venimos, Padre, al hablarte y a glorificar tu santo nombre, mi Señor. Nos encomendamos una vez más, Señor mío, en tus manos nos ponemos, Padre, y dándote gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que ha predicado hasta el día de hoy, Señor. Gracias, Señor mío, por usar grandemente a cada uno de ellos, Padre. Tú sabes que tu palabra, Señor, no se equivoca, Señor. Ciertamente nosotros humanos nos podemos equivocar, pero tú no, Padre. Te ruego seas así guiándonos una vez más, Señor mío, usando a mi hermano Noé. Tú has puesto este mensaje en su corazón, Padre. Que él sea un gran instrumento en tu mano, Señor. Úsalo grandemente, Padre. Que todo tu poder y toda tu gloria sea para con nosotros, Señor, haciéndonos de ver a cada uno de nosotros, Señor, en qué estamos faltos hacia ti, Padre. Te pedimos en todo esto, te ruego y te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, amén. Amén. Qué bendición. Señor hermanito, dedícanos, hermana. Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Amén. Bueno, y gracias a Dios que estamos una vez más reunidos para aprender de su palabra. La lectura bíblica ha sido dada y bueno, antes de que nos sentemos, vamos a poner una vez más nuestros ojos en la Biblia. Espero que no lo hayan cerrado. Y bueno, ¿de qué lado tienen la cámara? ¿De qué lado? También quisiera dar gracias, pastor, y que Dios le siga usando a donde está usted y que le siga bendiciendo. Muchas gracias. Y bueno, hermanos, vamos una vez más a Santiago, capítulo 1, versículo 14. Santiago 1, 14. Y yo sé que ya han dado la lectura, pero vamos a ir una vez más y vamos a poner esta tarde y este mensaje en manos del Señor. Santiago 1:14, me siguen con su vista. Vamos a leer todos juntos el Santiago 1, versículo 14 y 15. Todos juntos a una sola voz vamos a leer. Vamos a leer del versículo 13 al 15 y todos juntos en una sola voz. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, venimos ante tu presencia, a poner en tus manos esta tarde este mensaje, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar aquí, y te pido, Señor, bendigas a esta tu iglesia, y Padre mío, bendice al pastor, a tu siervo, donde tú lo tienes predicando tu palabra. Bendice su camino y lo que él ha de hacer.
Y en esta tarde te suplico, Señor, que seas tú quien nos hable, que no haya ningún corazón endurecido y que, Padre mío, no haya ninguna distracción que traiga nuestras mentes a otro lugar y que no sea tu palabra, Señor. Exalta tu nombre y te pido esto para tu honra y gloria y doy gracias en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pueden sentarse, vamos a ver un tema que se llama la tentación. La tentación es un tema que se deja muchas veces a la ligera. Incluso es una palabra que nosotros muchas veces decimos, fui tentado, y lo usamos en juego a veces, o se usa de una forma que ya no se le da cierta relevancia, ya no se le da ese sentido de lo que es esa palabra. Quiero que vayamos y veamos realmente qué es lo que es la tentación. La tentación es un impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que resulta inconveniente. Palabras sinónimas de la tentación es un estímulo, una provocación, una incitación o una instigación. La tentación es algo que seduce, es algo que de cierto modo es sutil para atraer a alguien. Se llama tentación por una forma en la que se presenta a cada persona. Incluso hasta las personas que no conocen de Dios saben que la tentación muchas veces no es buena para sus vidas. Cuanto más el cristiano debe saber que la tentación no es conveniente a sus vidas. La palabra de Dios nos enseña que la tentación que por la tentación viene primero el asunto y ya después pasa al pecado. Y vamos a ver por qué es tan importante el poner atención a lo que es la tentación y por qué estar alerta. La tentación es algo que debe encender la luz roja en las vidas nuestras para poder parar. La tentación es como una advertencia de ten cuidado, hay peligro. En esta tarde quiero que veamos esta palabra tentación como algo que digamos peligro. Cuando usted escuche la palabra tentación, que a su mente venga que usemos como esta palabra como algo similar como diciendo peligro, detente. La tentación trae, después de que uno cede a la tentación, trae consecuencias dañinas, no solamente para el que cede a la tentación, sino también para los que le rodean. La tentación es conforme va entrando Satanás y de esa forma va trabajando para hacer que cada uno de nosotros le faltemos a nuestro Señor. Pero vamos a ver de dónde proviene la tentación. ¿De dónde se origina? Primero que nada, es bueno recalcar que la tentación no proviene de Dios. La palabra de Dios nos enseña que Dios no tienta a nadie. Eso lo vimos en Santiago 1:13. Que esto quede bien claro esta tarde, hermano y hermana, y si usted jamás lo ha escuchado, la tentación jamás proviene de Dios. Si está anotando, puede anotar Santiago 1:13. La tentación no proviene de Dios. Vamos a ver de quién proviene la tentación. La tentación proviene de Satanás. Para eso quiero que me acompañe a Mateo capítulo 4, versículo 3. Mateo 4, versículo 3. ¿De dónde proviene la tentación? ¿De quién? ¿Quién es el que se encarga de hacer ese trabajo? Y encontramos en Mateo capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Quiero que se den cuenta, en el versículo 1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado ¿por quién? Por el diablo. En el versículo 3 dice que el tentador vino a él. La tentación ¿por quién viene? Por parte del diablo, por parte de Satanás. ¿Quién es el tentador? Satanás. Ahora, quiero que se dé cuenta, hermano, que Satanás viene con una astucia, seduciendo, mostrando la tentación. Alguien que está queriendo llevar algo diligente, como
alguien que se somete a un deportista, que se somete a un riguroso entrenamiento, a una forma de vida, a una alimentación. Él, si se le presenta algo delicioso, va a querer buscar y probar de eso. Pero eso le va a llevar a que no cumpla su plan que tenía o lo que ya se había dispuesto. Se muestra de una forma que es agradable, pero que no es conveniente. La tentación así se muestra de una forma seduciendo. El pez, para que llegue al anzuelo, es tentado con la carnada. Para que este pez llegue, se le pone la tentación allí. El pez no ve más que la tentación, que es la carnada. Va, muerde y queda atorado en el anzuelo. Fue seducido por el engaño de esa carnada. Ahora quiero que nos vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 1, y vamos a ver cómo es de que la humanidad cayó en esa carnada. ¿Cómo fue que quedó la humanidad, quedó, digamos, de cierto modo atrapada en ese anzuelo? La palabra de Dios en Génesis capítulo 3, versículo 1, encontramos a Eva, la cual fue engañada por Satanás, que vino y con astucia empezó a hablarle y decirle que probara de lo que Dios había dicho que no se probara. Pero la serpiente era astuta, dice el versículo 1 de capítulo 3 de Génesis. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer: ¿conoce con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. De él ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no, dice, no moriréis. ¿Se da cuenta cómo empieza la tentación a llegar? Empieza a meterse de una forma sutil, empieza como a dialogar con la mujer. Y la mujer es engañada, y ya todos conocemos lo que sucede después. Adán y Eva son desechados del jardín del Edén, de ese lugar que era el lugar que les proveía. Cuando usted y yo caemos o cedemos a la tentación, de esa misma manera somos excluidos de la provisión o protección. Viene la consecuencia por haber sido engañados y por ceder. Quiero que se dé cuenta, hermano, que la tentación no es solamente para hacernos sufrir. La tentación tiene un propósito, y el propósito de la tentación es exaltar el nombre de Dios. No se trata solamente de decir, soy tentado y caigo, porque todos somos tentados, y a ver, dígame quién no ha sido tentado y quién no ha caído. Dígame, y hasta nosotros nos podemos poner y así como a dialogar con nuestro propio razonamiento diciendo: si los hermanos han caído, o grandes hombres de Dios han caído, ¿por qué yo no? Y dialogamos con razonamientos que simple y sencillamente son vanos. Y nos olvidamos del propósito para lo que podemos usar la tentación. ¿Quién usó la tentación de una forma adecuada? Job. Job, este hombre que era justo, que mismo Dios en su palabra dice que era un hombre que era íntegro, fue tentado, y él, ¿de qué forma lo usó? Vamos allí. Quiero que te des cuenta que la tentación no solamente es para que tú digas, ya la regué y le vuelvo a pedir perdón a Dios y vamos adelante. No, quiero que te des cuenta que es para exaltar el nombre de Dios. Tú decides qué hacer con esa tentación, tú decides qué hacer con esa piedra. Si crear un muro para que ya no venga lo malo, o agarrar esa misma piedra y con esa misma piedra lastimarte a ti mismo y lastimar a los que te rodean. Quiero que me acompañen a Job capítulo 1, versículo 6. Job capítulo 1. Y quiero que te des cuenta cómo empieza toda esta historia de cómo es tentado Job. Job capítulo 1.
Dice, y quiero que vamos al versículo 6, del versículo 6 al 12. Dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino, ¿quién dice? También Satanás. El que habíamos dicho hace un rato, que es el que presenta la tentación. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor y al ver alrededor a él y a su casa y todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y encontramos que más adelante Job pierde todo lo que tenía. Es tentado y Job termina diciendo: bendito el nombre de Jehová. Quiero que te des cuenta que aquí cómo empieza el diálogo entre el tentador, entre Satanás, el que presenta la tentación al Hijo de Dios, y entre Dios. Cómo se desarrolla esta historia. Y dice: mira, te aseguro, Dios, te aseguro que si tú le tientas, él va a blasfemar el nombre tuyo. ¿Y qué dice Dios? Anda, ve. Quiero que te des cuenta, hermano y hermana, que ahí hay un cuadro donde se está poniendo a prueba la integridad del verdadero Hijo de Dios. En cuanto a ceder a la tentación o no ceder, en cuanto a exaltar el nombre de Dios o no exaltarlo. Si usted y yo cedemos a la tentación, si no exaltamos el nombre de Dios, lo ponemos por donde no debe. Es una forma difícil de decirlo, pero cuando usted y yo cedemos a la tentación, así lo hacemos. Hoy en día salimos a la calle y usted ve anuncios por todos lados. Anuncios los cuales están invadiendo la mente de los pequeños, la mente de los jóvenes, mente de adultos, mente de casados, casadas, solteros, solteras, de todos. La tentación ahí está. Y usted y yo pasamos, y usted y yo decidimos qué hacer con ello. Echar a andar la mente a otro lado o acordarnos de nuestro Señor y Dios. Esto me recuerda a Satanás diciendo: mira, hey, déjame, voy y lo tiento, y verás si no. Job recordó que había un Dios. Job no tenía el Nuevo Testamento. Job no tenía la Biblia. Y él dijo: bendito Jehová. Si usted y yo cedemos a la tentación, quiero que recuerde este cuadro donde Satanás le está diciendo a Dios: mira, verás si no blasfema en tu cara. La tentación es la que da a luz el pecado. Así se presenta. Y cuando usted y yo cedemos a eso, quiero que recuerde de la conversación que tenía el tentador con Dios. Ya vimos de dónde viene la tentación, quién la trae, quién la presenta de una forma seductora, quién se atreve a desafiar y decirle a Dios: mira, tus hijos van a ceder. Vemos que la tentación tiene su propósito. El propósito es exaltar el nombre de Dios. Mismo Dios dijo: ¿no has considerado a mi siervo Job? Hermano, pon tu nombre ahí, en el nombre de Job. ¿Qué no has considerado a mi siervo? Y pon tu nombre. ¿No has considerado a mi sierva? Y pon tu nombre. Recuerda cuál es lo que más batallas. Y es el tentador el que está diciendo allí: mira. Y Dios diciendo: no, ese es mi hijo. ¿No has considerado a mi siervo? ¿No has considerado a mi sierva? Tú decides si exaltar el nombre de Dios. Ahora,
Esto, fuimos creados para exaltar el nombre de Dios, fuimos redimidos para exaltar el nombre de Dios, fuimos comprados por la sangre de Cristo para exaltar el nombre de Dios y para darle honra y gloria. Ya comprados, no tenemos nosotros el libre albedrío de decir sí lo hago, pero cometemos el error en no hacerlo. Quiero que vamos a ver más adelante ejemplos de hombres que sí encontramos en la Biblia, que mayoría se equivocó y se dieron a la tentación, pero nunca trajo algo bueno a sus vidas. Pero también encontramos hombres los cuales se mantuvieron firmes y vencieron a la tentación. Aquel que nos dejó la palabra de Dios es el que nos anima a cómo nosotros vencer la tentación, a cómo por el nombre y el poder de nuestro Señor que mora en nosotros, vencerlo. Fíjese, quiero que se dé cuenta aquí que cuando somos tentados, estamos cediendo, si cedemos, estamos dañándonos a nosotros y dañando el nombre de Dios. Todo aquel que es tentado, todo aquel que viene la tentación y se le presenta de una forma sutil y le empieza a hablar y le conquista y es seducido y es arrastrado, no solamente es engañado y dañado él, sino también los que le rodean. Y no solamente eso, quiero que se dé cuenta que defrauda su alma, defrauda a Dios. ¿Y qué es defraudar? Quiero que veamos este asunto. Vimos en los versículos que la tentación trae a luz el pecado y ya luego el pecado trae la muerte. Y nosotros decimos, pero todos hemos pecado. Y tristemente hay quien dice, Dios pagó por mis pecados. Solamente así se queda como al aire, como que no tiene importancia. Pero el defraudar es algo que quisiera que viéramos con atención, que realmente es. Cuando usted y yo somos tentados y cedemos, defraudamos. Y defraudar es privar a una persona de algo a lo que tiene derecho, mediante engaño o abuso de confianza. Cuando usted y yo cedemos a la tentación, defraudamos a Dios. Estamos, digamos, de cierto modo, abusando de su confianza. Defraudar también es decepcionar o desilusionar a una persona por no ser como esperaba. Cristo le compró por su sangre. Cristo le redimió. ¿Para qué? Para que usted viva en una forma santa ante Dios. De esa manera también debo vivir yo. Pero si yo cedo a la tentación, estoy defraudando. Estoy, digamos, abusando de su confianza. Estoy privando a Dios de darle gloria cuando Él realmente se lo merece. No es de que yo tenga el poder para hacerlo, sino que tal vez por necedad mía lo llego a hacer. Vamos a ver ejemplos de personas que cedieron a la tentación. Ya vimos en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 8, que Eva es seducida. Y nosotros nos quedamos y decimos, sí, todos sabemos eso. Pero quiero que ahora veamos este pasaje que leímos hace un rato de otra perspectiva. Vamos ahí mismo, otra vez vamos a volver a Génesis capítulo 3 y vamos a ver estos versículos de otra perspectiva. En el versículo del capítulo 3 del versículo, vamos a leer del 1 al 8 otra vez y vamos a ver el resultado. ¿Qué pasó? El versículo 7, vamos allí, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban, ¿qué dice? Desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y aquí está el resultado de ceder a la tentación. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer, ¿qué dice? Se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiero que se dé cuenta, hermano y hermana, que usted y yo cuando cedemos a la tentación, cuando nosotros dejamos de presentar resistencia a la tentación,
¿Cuál es el resultado? Es esconderse de Dios. Y dice usted, no, yo vengo a la iglesia y escucha palabra de Dios. No, eso no es para mí. Tal vez eso es una enseñanza de hombre, o tal vez tal vez el hermano trae algo contra mí. Escondiéndose de Dios entre los árboles del huerto. El ceder a la tentación trae como resultado el buscar esconderse de Dios. El buscarse esconder de la forma como diciendo, todos lo han hecho, todos lo han cometido, todos han fallado. De esa forma, buscando esconderse uno entre los árboles del huerto. Ahora quiero que se dé cuenta, hermano, que la tentación el ceder a la tentación le puede traer a esconderse de Dios, el poner una barrera entre usted y Dios. También encontramos en el Antiguo Testamento de alguien más que se dio a la tentación. En 2 Samuel capítulo 13, no tiene que ir ahí, del versículo 1 al 6, encontramos a Amnón y Tamar. Él tenía su tentación, lo llevó y cometió el mal. Ahora, quiero que en el Nuevo Testamento se den cuenta que también sucedió en Hechos capítulo 5, versículo 15. Vamos allí, Hechos capítulo 5, versículo 15. Encontramos a Ananías y a Zafira, unos creyentes, alguien que se congregaba, alguien que estaba, digamos, de cierto modo en la iglesia, alguien que estaba constante allí. Y ellos hicieron una obra que parecía buena. Vendieron una heredad, pero hicieron algo malo, sustrajeron del precio. La Biblia ciertamente no lo dice claramente aquí, fueron tentados, y no lo estoy agregando a la Biblia, no quiero que me malentienda, por favor. Pero para que ellos llegaran a este punto de pecar, primero tuvieron que haber sido tentados. Vimos que cada uno de sus propias concupiscencias es llamado, es tentado. O sea, ellos fueron tentados, para llegar a ese punto de pecar, fueron tentados. Hechos capítulo 5, versículo 15, dice ahí el versículo. ¿Ya lo tenemos ahí? Dice, tanto que sacaron, Hechos capítulo, yo estoy en el 4, no, estoy en el 15, perdón. Aquí estamos. Dice el versículo 15. Ahorita vamos a volver a este versículo. Ahora vamos a Jueces capítulo 16, versículo 4. Jueces 16, 4. Jueces 16, 4. Acompáñenme ahí, por favor. Este es en el Antiguo Testamento, alguien que fue tentado. Encontramos ahí a Sansón en Jueces 16, del 4 al 9. Acompáñenme. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Soret, la cual se llamaba Dalila, y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y dijeron, engáñale, infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podíamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón. Y si se dan cuenta, bueno, ahí Sansón, le voy a dar en resumen qué es lo que pasó con Sansón. Él vio a una mujer, fue tentado. La palabra de Dios enseña siempre que no se uniera con un pueblo extraño. Él vio y se unió con alguien diferente, fue tentado, cometió pecado, pero este pecado fue contra su propia alma, contra sí mismo y contra Dios. Él fue llevado después y fue muerto. Él terminó de una forma, digamos, de la cual Dios no tenía planeado para él que terminara así. Pero por causa de haber cedido a la tentación, de haber visto y enamoradose de una mujer que era la incorrecta, terminó de una forma que no era la que Dios tenía planeada para él. También encontramos a alguien más allí que también
fue engañado, que por la tentación, que se dio a la tentación y le trajo graves consecuencias. Encontramos a David, que tomó a Betsabé. Eso lo encontramos en 2 Samuel capítulo 11, versículos del 1 al 5. A grandes rasgos ve David a una mujer que no era su mujer. La ve, fue tentado y se dio a la tentación. La toma como su mujer cuando no era su mujer. Permitió que el pecado llegara y le trajo malas consecuencias. También encontramos más adelante que el hijo de David, Absalón, alguien que se dio también a la tentación, terminó conspirando contra su padre. ¿Cuál fue su tentación? Él quiere tener el reino de su padre. ¿Qué es lo que pasó con él? Vamos allí. Segunda de Samuel capítulo 15. Segunda de Samuel capítulo 15. Segundo libro de Samuel, perdón. No son epístolas, es libro. Segundo de Samuel capítulo 15. Versículo del 4 al 7. Decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio? Que yo les haría justicia. Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían a él a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón, dijo al rey: yo te ruego que me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Gesur, en Siria, diciendo: si Jehová me hiciera volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Quiero que te des cuenta cómo Absalón empezó a tramar, cómo fue llamado de su propia concupiscencia, cómo fue tentado de su propia concupiscencia. Empieza a preguntarse y decir: ¿quién me pusiera como juez? Empieza a tramar cómo robar el reino de su padre. Y ahí se desarrolla la historia. Cómo Absalón termina persiguiendo a su propio padre. ¿Todo por qué? Porque se dio a la tentación. Termina persiguiendo a su padre, termina queriéndole matar y quitarle el reino. ¿Y cómo terminó? Terminó muerto. Terminó colgado de su cabellera y terminó con lanzas en el corazón. Quiero que se dé cuenta, hermano y hermana, que el ceder a la tentación jamás va a traer consecuencias buenas a la vida de cada uno de nosotros. Jamás se ponga a pensar usted que ceder a la tentación es un juego. Jamás se ponga a pensar usted que puede salir victorioso solamente por quererse poner a jugar con la tentación, porque jugar con la tentación es estar queriendo jugar con el enemigo. También encontramos a alguien, no tenemos que ir ahí, pero en Josué capítulo 7 del versículo 21, encontramos a un hombre que tomó un manto babilónico. Primero lo vio, después de entre los despojos lo escogió y lo tomó. ¿Y quién lo había visto? Nadie lo había visto. Pero Dios sí se dio cuenta que había tomado ese manto. Dios sí se dio cuenta que había cedido a la tentación. Entonces, hermano y hermana, cuando usted y yo cedemos a la tentación, Dios se da cuenta que estamos cediendo, aunque nadie más lo está viendo, aunque usted está en lo privado de su cuarto, aunque esté usted en lo privado de sus pensamientos, aunque esté usted en lo privado de su escuela donde no hay nadie más, donde usted esté en lo privado de su trabajo donde nadie lo ve, donde usted esté en lo privado donde usted quiera, hay alguien que lo va a ver. Este se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Él lo va a ver y se da cuenta y va a traer su consecuencia. Así como vimos en los ejemplos anteriores que la tentación traía al pecado y el pecado traía la muerte. Así pasó a este hombre en Josué 7:21, cuando tomó ese manto, y no solamente él, sino que también toda su familia fue destruida. Entonces, hermano y hermana, cuando usted y yo cedemos a la tentación, no quiera pensar que solamente es usted. También aquel que le rodea, aquel que está cerca de usted, será arrastrado. ¿Por qué? Porque hay alguien que está viendo cuando usted y yo cedemos.
Esto me recuerda otra vez a cómo empezamos nuestro estudio, diciendo, ¿no has considerado a mi siervo? Me recuerda otra vez al diálogo que había entre Satanás el tentador y Dios. ¿No has considerado? Se supone que si usted y yo hemos sido comprados por Cristo es para tener la victoria que Él ya nos ha dado. Y Dios y Cristo se ponen de esa manera diciendo, ¿no has considerado a mi siervo? Yo lo he comprado. Y usted y yo jugamos con la tentación. Por ceder a la tentación, matrimonios han sido destruidos, jóvenes han sido destruidos, niños han sido pervertidos, iglesias han desviado su rumbo por ceder a la tentación. Y no solamente ceder a la tentación va a traer una destrucción para usted ahí cerquita, no. Pónganse a pensar que esto trae consecuencias a la larga. Absalón, aquel que amaba a David, terminó muerto. La casa de David pasó por una gran discrepancia, pasó por un gran pleito, todo. ¿Por qué? Porque hubo hombres que se dieron a la tentación. Pero no queremos ser pesimistas, queremos ver también que la palabra de Dios encontramos que hay gente que sí vence a la tentación. Hubo en la Biblia ejemplos que nos ayudan a tomarnos allí y que nosotros también veamos y que nosotros tomemos el ejemplo de ellos para poder vencer la tentación. Quiero que te des cuenta en Génesis capítulo 39, otra vez encontramos allí a alguien que se llama José. En Génesis 39, versículo 7. Encontramos a José, que era un hombre de buen parecer, atractivo. El versículo nos dice en el versículo 7, dice, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso los ojos en ¿quién? Dice, en José, y dijo, duerme conmigo. Ahí está la tentación, ahí se le está presentando la tentación a José, un hombre atractivo, así como muchos de los aquí presentes. Él se le presenta la tentación y ahí él tenía la opción, tenía en sus manos la decisión de exaltar el nombre de Dios o el entregarse al pecado. Nadie los veía, solos estaban allí. Y dice el versículo más adelante, vamos a saltar al versículo 12, dice, y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Esto me recuerda allí en 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22, ahí Pablo exhortando a Timoteo y diciéndole, mas tú huye de las pasiones juveniles. Pero espera, José no tenía el Nuevo Testamento, José no tenía 2 Timoteo capítulo 2 versículo 22. No, él huyó. ¿Por qué? Porque había un Dios al que él servía. ¿No has considerado a mi siervo? A ese hombre al que fue tomado por al que la tentación se le presentó de una forma atractiva. Y ven. Ahora quiero que te pongas a pensar, hermano y hermana. ¿Cuántas veces tú y yo hemos caído en la tentación que sea? Mentira, chisme, lascivia, robo, el pecado que tú quieras. Si uno que se presenta de esa manera, ven, nadie ve. Ven. Mira, chismear del hermano Víctor no tiene nada de malo, no se va a dar cuenta. Mira, ven, el murmurar en contra del siervo no tiene nada de malo. Pero me recuerdo que hay un Dios que lo escucha. Eso lo vimos anteriormente, que Dios se había dado cuenta. ¿Y qué es lo que pasó con los que murmuraron contra Moisés? Fueron tragados por la tierra, hubo consecuencias. Ahora,
Volviendo al ejemplo de José, él no tenía 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. No era que cuando la tentación se le presentaba y allá en tal libro, no, él no tenía el Nuevo Testamento. Él en su corazón tenía el servir a Dios. Él por ese corazón dispuesto a servir a Dios pudo haber sido fuerte para resistir a la tentación. A lo que esto me trae, resistir no quiere decir de una forma dócil, mansa, no, resistir es una forma agresiva, poner fuerza contraria a lo que viene hacia ti. Resistir es estar empujando en contra. La razón por la que alguien cede a la tentación es porque dice, espérate, y jugando y empezando a hacerse para atrás y dándole entrada, dejando de poner resistencia. José dice aquí que huyó. ¿De qué forma vas a vencer la tentación? Huyendo. Escucha, porque si te quedas, va a ser difícil que en tus fuerzas lo puedas hacer. Ahora, vamos a ver un ejemplo de alguien más, quien fue tentado de una forma diferente. Esto está en el Nuevo Testamento. Ahora sí, vamos a Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8. Quiero que te des cuenta de alguien que sí venció. ¿Y de qué forma fue tentado? Hechos 8, versículo del 18 al 22. Aquí encontramos a Pedro siendo tentado de una forma, con monedas lo quisieron comprar, ofreciéndole dinero. Dice el versículo 18, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dice, diciendo, dadme también a mí ese poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ni tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Ahora, quiero que te des cuenta aquí, Pedro es tentado con dinero. ¿De qué forma eres tú tentado, hermano? Mira, date cuenta que Satanás es el maestro en crear formas de seducir, formas de presentar la tentación. Encontramos una forma a los niños, cómo se les pone la tentación. Hey, no obedezcas a papá y a mamá. Ellos tal vez, tú tienes derechos, tú no tienes que someterte a ellos. A los jóvenes, no, tú ya estás creciendo, tú ya tienes que tener tu libertad. Les empieza a trabajar en la mente. A los adultos, a los solteros, ¿de qué forma? Tú tienes que mirarte de tal forma, tú tienes que visitar a tal persona, tú tienes que estar con tal persona. A los casados, oh, tú tienes que ser de esta manera. No, tu mujer no te tiene que mandar a la mujer. No, tú no te tienes que someter a tu marido. Así empieza a trabajar Satanás, a presentarte la tentación de una forma agradable. Y recordemos que Él es el maestro para crear estas tentaciones. Si no te va a tentar de una manera, te va a tentar de otra. A Pedro le intentaron tentar de una y otra forma, pero aquí encontramos que con el dinero. Hermano, hermana, el que trae la tentación va a llegar a ofrecerte, a presentarte de una forma sutil y de una forma agradable, seduciéndote, a traer a que vengas a caer y a ceder a la tentación, para que vengas al pecado. Pero ¿qué es lo que terminó haciendo Pedro? En vez de ceder y en vez de que aquel que le estaba presentando la tentación, en vez de solamente dejarlo así, no, fíjate, todavía le predicó, le dijo, arrepiéntete. Cuando alguien te dice, no, joven, cuando alguien te dice, no obedezcas a tus padres, no, arrepiéntete. La palabra de Dios me dice que me someta a mis padres. Adulto, cuando la palabra, que si alguien viene y te dice, no hagas tal cosa, no, Dios me pide que lo haga. Que no vayas y no des tu tiempo a la iglesia. No, Dios me pide que entregue mi cuerpo en sacrificio vivo. Predica, enseña. No solamente quedes callado. Habla. Resiste a la tentación, pero también aquel que te presenta la tentación, respóndele. Y hay alguien que respondió también.
cuando la tentación fue presentada a él. Y este fue Cristo. No solamente la resistió, sino que también contestaba diciendo, escrito está. Cristo, el que fue tentado en todo, Cristo el Mesías, Cristo el que nos compró con su sangre preciosa, también fue tentado. En Mateo capítulo 4, vamos allí por favor. Mateo capítulo 4, del versículo 1 al 11, encontramos ahí a nuestro Señor Jesús siendo tentado. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿Ya lo tienen ahí? Mateo 4, versículos del 1 al 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti. Y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Pero quiero que te des cuenta, hermano, aquí Satanás se le presenta, Satanás es el que maquina, el que trabaja en cómo presentar la tentación de una forma agradable, una forma que seduzca. Se le presenta a Dios, a Cristo nuestro Señor, y le dice, si eres hijo de Dios. Y no solamente tentándole de esa manera. Quiero que te des cuenta que él también usó la palabra de Dios en el versículo 6 y le dice porque escrito está. Y esto me recuerda que tú y yo tal vez podemos decir, no, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos que hay gente que también se equivocó, que se dio la tentación. Y mira, siguen ahí. No, date cuenta que no puedes usar la palabra de Dios de esa manera. La palabra de Dios no se puede contradecir para que tú hagas lo malo. Al contrario, Cristo respondió, no, pero escrito está, y le dio la base el por qué no hacerlo. Mira, hermano y hermana, cuando usted y yo somos tentados y cedemos, ya vimos que le quitamos a Dios su gloria y honra. Y vemos que le estamos haciendo quedar de cierto modo mal en decir, cuando Él dice, mira, ¿no has considerado a mi siervo? Ahora, no solamente es eso, no solamente es el daño que te causas a ti, el daño que causas a los demás y el daño que causas a los que te rodean, o no nada más es el testimonio, sino que también cuando cedes una vez a la tentación, corres el riesgo de que se te haga práctica. Muchos fueron tentados a no venir a la iglesia el día de hoy. Y así como esta vez, se hace fácil otra vez ir adelante. Y no solamente con ellos. Muchos hemos sido tentados a no leer la palabra de Dios. Y si lo permites, se te puede hacer práctica. Hombres siendo tentados a ver cosas indebidas, a ver mujeres que no son las suyas, a ver situaciones en las que no conviene. Y el presentarse, el ceder a esa tentación, se convierte en una práctica y es difícil que salgan de ello. También las, digamos, damas cediendo a la tentación, jóvenes cediendo a la tentación, acabando como Amnón y Tamar. Quiero que te des cuenta que el ceder una vez a la tentación no es fuego, sino que también corres el riesgo que se te haga una práctica. Porque se te hace algo cotidiano, se te hace una forma de vida como decir, todos se equivocan. Se te hace una forma de vida decir, está bien, no pasa nada, tengo el perdón.
tengamos cuidado de que la tentación no es un juego. La tentación es algo tan grave, digamos, que se le tiene que dar una gran importancia, así como nuestro Señor Jesucristo se la dio. Quiero que vayamos ahí a Mateo capítulo 6, capítulo 6, el capítulo que habla de cuando nuestro Señor Jesús enseñó a orar. Enseñó a orar a sus discípulos. Y quiero que prestes especial atención de qué forma Cristo veía la tentación o ve la tentación y de qué forma tú y yo debemos de verla. Si, hermano, no es suficiente los ejemplos que hemos visto, si no es suficiente el ver a quién privamos de la gloria y honra cuando vencemos a la tentación, si no es suficiente, quiero que te des cuenta algo más adelante en Mateo capítulo 6, versículo 13. Ahí encontramos a nuestro Señor Jesucristo enseñando a orar. Y en el versículo 13 dice de una forma muy especial: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Date cuenta que en el modelo de la oración, nuestro Señor Jesucristo le prestó una parte especial. En Job encontramos que decía: ¿no has considerado a mi siervo? Y le dio permiso al tentador de ir a que le tentara. Dios no puede tentar a nadie, volvemos a remarcar. Pero aquí nos está diciendo nuestro Señor Jesucristo de una forma muy especial: y no nos metas en tentación. Está en pocas palabras diciendo: no permitas, Señor, te suplico que eso no venga. Señor, te suplico que la tentación no llegue. Pero hoy en día la tentación se toma a juego y diciendo: fui tentado. Y hasta nos reímos de decir eso. Y nuestro Señor Jesucristo rogando, pidiendo en la oración: no nos metas en tentación, Señor. ¿Quién tú y yo somos para creernos autosuficientes? Para decir: échamelas, yo aquí las recibo. Así como el fútbol. No se puede, hermano. Cristo, poniéndole en la palabra de Dios, en donde enseña la oración modelo, en donde le está enseñando a sus discípulos en cómo orar, dice, prácticamente le está diciendo: no olvides esto, pide que no llegue la tentación, porque mira, cuando llega la tentación, que de otra forma se traduce en prueba, y te hace mostrar quién eres realmente. El que cae en fornicación porque se le hizo fácil una vez, se convierte en fornicario. Eso lo muestra quién es. El mundo cae en pecado y la tentación y el pecado muestra quién es el mundo. Aquel que cede a la tentación, al que le viene la tentación y permite y deja que ceda, deja entrar a la tentación, le está permitiendo a Satanás: anda, muestra quién soy. El fornicario, el ladrón, el avaro, el lascivioso, el mentiroso. Cuando viene la forma de que dice: aquí hay chance de mentir en las horas de tu trabajo. Aquí hay chance de que tú le pongas un poquito más en tu cheque. Aquí hay chance. El que extorsiona. Aquí hay forma de que tú le pongas algo que no era. ¿Te das cuenta? Le está presentando la tentación. Y Cristo está diciendo: no, Señor, que no llegue. Somos tentados a no orar. Somos tentados a no congregarnos. Somos tentados a hablar mal de un hermano. Somos tentados a faltarle a nuestro Señor en nuestro diario vivir. Pero ¿qué es lo que usted hace con esa tentación? Decide exaltar el nombre de Dios. Y en esto estoy yo incluido. Decidimos exaltar el nombre de Dios o decidimos que se muestre la pecaminosidad de donde Dios nos sacó. ¿Le damos otra vez entrada a eso? ¿Le permitimos? ¿En verdad? En Hebreos capítulo 4, versículo 15, acompáñenme ahí por favor. Hebreos 4:15.
Aquel Señor Jesucristo, el que estaba diciendo, el que estaba rogando en la oración, el que estaba diciendo, no nos metas en tentación. Él mismo fue tentado en todo, en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Y no te dice que, no te lo está diciendo así, que no cedas, nada más no te lo dice a la ligera, no. Él también fue tentado y nos dejó el ejemplo para que nosotros no caigamos. Dice, versículo 15, Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, que dice, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Quiero que te des cuenta, hermano y hermana, que Cristo, el que oraba, el que le estaba enseñando a los discípulos que en su oración modelo que pidieran, que no fueran metidos en tentación, Él mismo fue tentado en todo y Él mismo le está diciendo que Él fue tentado y no pecó. Pero si ese Cristo mora en usted y en mí, es el que nos da la fortaleza a no ceder a esa tentación. Pero escuchamos palabra tentación y nos quedamos que, sí, ¿verdad? Escuchamos la palabra tentación y que, mira, se ve bien. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Y cedemos a la tentación. Ya no se ve la tentación de la forma que nuestro Señor y Jesucristo lo ve. Quiero remarcar esto una y otra vez en cuanto a la tentación, que también es traducido como prueba. Y la prueba es para mostrar quién es usted. El que va a salir de la universidad no puede salir de la universidad, no puede ser graduado de la universidad si no es sometido a prueba. Para que demuestre lo que sabe, lo que ha aprendido, lo que va a poner en práctica allá afuera. Cuando la tentación o la prueba viene a su vida y a mi vida, es para demostrar, para dar a saber lo que hemos aprendido, lo que vamos a mostrar allá afuera. Porque es fácil soportar tentación dentro de la iglesia, tal vez. Es fácil aquí. Y todos decimos, sí, yo soporto, yo soy un buen cristiano. ¿Pero qué? Allá afuera en el campo misionero. Y el campo misionero no solamente es lo que están allá afuera predicando del evangelio, no. Usted y yo somos predicadores vivos y andantes en nuestra forma de vivir, porque Cristo mora en nosotros. Y cuando salimos de la puerta de la iglesia, ahí empieza la forma de vida, de la forma que usted y yo predicamos. Y cuando la tentación viene y usted decide soportar, rechazar, y hace lo que hizo Pedro, y en lugar de aceptar esa tentación, predicar en contra de ella, usted está exaltando el nombre de Dios y está poniendo y dando a saber que esa prueba a la que usted está siendo sometido la ha superado. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando alguien es sometido a prueba? Y válgame la redundancia, y reprueba. ¿Qué pasa? Sometido una y otra vez, y repite el año, y te regresan. Y el cristiano, en nosotros, en nuestra vida cristiana, si no pedimos a Dios que nos dé fortaleza, si nosotros decidimos ceder a la tentación, aparte de defraudar a Dios y a nuestra propia alma, estaremos viviendo una vida derrotada, no echando mano de aquel que fue tentado en todo y soportó y no tuvo pecado en él. Si usted en esta tarde, yo veo que la mayoría somos de los de casa, pero si hay alguien que realmente no conoce a Cristo, aquel que fue tentado, aquel que le puede dar fortaleza para soportar la tentación o la prueba, si no le conoce, le invito a que le reciba esta tarde. Y si usted le conoce y ya no le hace efecto la palabra de Dios, le invito a que recuerde aquel que fue tentado en todo y no pecó, todo por venir a salvarle a usted y a mí. Recuerde aquel que decidió dar su vida, venir y ser pasado por toda tentación en semejanza a nosotros, para comprarnos, para redimirnos del pecado. Hemos visto hasta ahorita aquellos los que han vencido, los que han cedido a la tentación, los que han vencido. Pero
Dios no nos quiere dejar así de una forma al aire. Dios le quiere dar a usted la forma de cómo soportar la tentación, y ya se lo ha dejado en la palabra de Dios. Y a esto le suplico que ponga especial atención a los versículos que vamos a leer, que se acerque y ponga su mente y su corazón a lo que va a ser leído. No es de que lo de anterior no haya tenido importancia, no, sí lo tiene, pero dése cuenta de la forma que Dios le permite a usted soportar la tentación. En Hebreos 4:15 ya lo leímos, que dice que Cristo, el que fue sometido en todo, el sumo sacerdote, Él es el ejemplo de nosotros a seguir. Él es el que mora en nosotros, y Él es el que tenemos que mirar en todo momento. ¿De qué forma te pongo el ejemplo? Mira, hermano, cuando la tentación viene a ti, hermana o hermano, jovencito, niño, cuando la tentación viene a ti, el recordar a aquel que fue tentado en todo, el cual fue Cristo. Y si tú te recuerdas de Él, en ese momento que eres tentado, no vas a ceder a la tentación. Porque mira, no vas a poder abrazarte de Cristo y abrazar tu pecado a la misma vez. En tus manos no va a caber las dos o los dos. Recordando a Cristo, el que fue el que fue tentado en todo, y abrazándote de Él para no ceder a la tentación. La palabra de Dios nos enseñó en ejemplos anteriores de hombres que no conocían el Nuevo Testamento o la Biblia, incluso no la tenían en sus manos, pero echaron mano de la fe. Así nosotros echemos mano de la fe que es en Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 17, dice sí, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Echemos mano de esa palabra de Dios para poder soportar. Usted y yo en nuestras fuerzas no podremos soportar. Ahora quiero que se dé cuenta también, y quiero que me acompañe ahí también a Daniel capítulo 1 versículo 8. ¿De qué forma usted y yo podemos soportar la tentación? En Daniel capítulo 1 versículo 8 encontramos a Daniel proponiéndose en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Cómo empieza o cómo puede usted vencer la tentación? Proponiendo en su corazón no contaminarse. Proponiendo en su corazón, y proponer en su corazón es tomar y dar por hecho algo que va a hacer. Eso es proponerse en su corazón. Daniel propuso en su corazón no contaminarse y fue usado de gran manera por Dios. Ahora, ¿de qué otra manera podemos vencer la tentación? Y aquí vamos a hablar y vamos a ver un ejemplo de alguien que nos explica más abiertamente de cómo pasamos por esas tentaciones. Este es Pablo. Y vamos acá en Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24. Y vamos a leer más de esos versículos. Pero quiero que se dé cuenta de cómo Pablo nos lo explica. Y cómo vencer nosotros esa tentación. Vimos que la tentación trae a luz el pecado y el pecado la muerte. Y vimos que cada uno de nosotros somos tentados de nuestra propia concupiscencia. En pocas palabras está diciendo, de tu propio pecado, ese mismo te va a llamar, ese mismo. No va a venir el pecado de alguien más, no, el pecado ese el que tú ya sabes con el que batallas, con ese vas a ser tentado. Y Satanás, el que está fabricando todo el asunto, él va a venir y si no te va a poner una cosa, te va a poner otra, pero te va a estar tentando todo el tiempo que estés vivo, todo el tiempo que estés en la iglesia, todo el tiempo que digas que mientras respires y estés aquí en esta tierra, todo el tiempo va a haber tentación. Y aquí encontramos a Pablo de una forma especial, explicando, en versículo 21, capítulo 7 de Romanos 7, 21 dice, mismo apóstol Pablo diciendo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y usted y yo podremos decir, ¿ves? Apóstol Pablo está diciendo, él me apoya en lo que yo digo, ¿ves? Yo quiero hacer el bien, pero en mí está hacer el mal. Hermano, no tienes por qué echarme nada. Señor, ¿ves?
tu siervo lo dijo. Entonces esto me recuerda a lo que estaba diciendo Satanás. Escrito está. Pero pon de especial atención cómo continúa la palabra de Dios diciendo el que hay más adelante. Versículo 22 dice: porque según el hombre interior que dice, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mí, en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que se lleva cautivo a la ley del pecado, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces dice, fíjate, está diciendo ahí, y que me lleva cautivo. Cautivo es así, prisionero, así, que no tiene salida, o sea, cautivo. Y tú dices, y tú puedes, y tal vez Satanás te puede empezar a usar y decir, ves, está escrito, tú vas a ser llevado cautivo. Entonces, no hay culpa si tú te equivocaste, si la tentación vino a ti y tú fallaste, pues es que fuiste llevado cautivo. De esa forma lo podríamos ver y entonces todos seríamos felices, de acuerdo a nuestra forma de vida, pero no de acuerdo a lo que Dios pide de nosotros. Pero fíjate, ¿cuál es la solución a esto? En el versículo 24, ahí es donde marca la diferencia. Pablo no se quedó conforme como eso, no se quedó conforme como que ya encontré esta ley, que en mí está el querer hacer el bien. O sea, pero en el espíritu quiero hacer el bien, pero en mi carne está hacer el mal. Él no se quedó conforme con esa ley, él no se conformó y dijo, no, ya estuvo, ya me libré, no. Versículo 24, joven y jovencita que estás distraído, mira el versículo 24. Aquí, apóstol Pablo lo dice con signos de exclamación. Es algo que le presta importancia a lo que está diciendo. No está diciendo, ay, miserable de mí. No está diciendo, miserable de mí, dice. Lo dice con una congoja, con un gran peso en su alma. Dice, miserable de mí. Clama a Dios y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? No se quedó conforme en decir, ya estuvo, yo me libro de esto. No, digo, ¿quién me librará? Clama a alguien superior a él. Se da cuenta, Pablo, un hombre rudo, alguien que fue usado de gran manera, alguien que dijo que fue usado de gran manera por el Señor. Él terminó diciendo, ¿quién me librará? Sabiendo que en sus propias fuerzas no lo podría hacer. Sabiendo que en sus propias fuerzas él no podía vencer la tentación. Sabiendo que aunque ya estaba escrito, él no se conformaba en ello. No, sino que él se deleitaba en la ley de Dios y buscaba de Dios. Y el versículo 25 diciendo, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Hermano y hermana, que nuestra mente no se conforme ese pensamiento sucio de decir, ves, en la Biblia todos se equivocaron. ¿Ves? Yo también tengo derecho a equivocarme. No, Pablo termina diciendo, miserable de mí, ¿quién podrá librarme? Tú y yo, de esa misma manera, veamos y busquemos del Señor. Pero fíjate, cuando dice, ¿quién me librará? Está hablando de alguien que está en peligro constante. Pablo, viviendo en este mundo, está diciendo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Está diciendo que él reconocía, él estaba siendo tentado continuamente, él en sí él quería hacer el bien, pero terminaba, tal vez se equivocaba y hacía mal de ahí. Pero dice, ¿quién me librará? Está diciendo, estoy en constante peligro. Y si Pablo lo reconocía de esa manera, usted y yo, como siervos o como hijos de Dios, debemos también reconocer y ver que nuestras fuerzas no podemos. Que la tentación que tal vez hoy en día el mundo se la presenta como algo seductor, algo que está bien, que no pasa nada, que esa tentación nos demos cuenta que es la raíz al pecado. Oh, pero ya cuando viene el pecado, dice, el hermano pecó, la hermana pecó. Y bueno, pues pidamos y todo bien, y perdón, y ya estuvo. No, hermano, Pablo decía, miserable de mí. Clamaba, ¿quién podrá librarme? Y termina diciendo,
gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. El cual en Hebreos capítulo 4, versículo 15 hablaba diciendo que Él fue tentado en todo, pero no hubo pecado en Él. El que viene y mora en usted. Que en esta tarde nos demos cuenta, hermano, que sí, hay tentación, que todos vamos a ser pasados, que todos vamos en nuestra vida, vamos a ser pasados por tentación, desde pequeño hasta adulto. No importa que solamente estés, digamos, aprendiendo sentado en una banca o que ya estés predicando el evangelio a grandes multitudes, vas a ser pasado por tentación. No importa quién seas o quién vas a ser pasado por tentación. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, no, Señor, espérame. Él clamaba en su oración, no estaba diciendo que quería evitar la voluntad de Dios, no me malentienda, pero estaba diciendo, líbranos, Señor, líbranos. ¿Por qué? Porque ahí está el riesgo de poder fallarte, Señor. Líbrame, Señor. Y constante oración, Señor, líbrame. Y eso te va a mantener en humildad ante el Señor, diciendo, yo no puedo por mí mismo. Líbrame, Señor, ayúdame, Señor. Vemos la solución, que la solución está en Cristo Jesús. Y si Cristo Jesús no lo conoce usted, al que pueda echar mano usted y tomarse de Él para que lo libre de la tentación, a Él le invito a que venga a conocer esta tarde. Aquel que padeció en todo pero que no pecó, a Él le invito a que conozca esta tarde. Y si usted ya conoce a Cristo y la ha recibido, a Él le invito que se tome de su mano, que lo abrace para poder resistir la tentación. Y como iglesia de Dios, cuando esté ese diálogo que encontramos en Job, ese diálogo entre el tentador y Dios, diciendo, ¿no has considerado mis siervos? ¿No has considerado mis siervos de Castillo Fuerte, de Iglesia Castillo Fuerte? ¿No los has considerado? Que usted y yo, por el poder de Dios y por la misericordia de Él, podamos exaltar el nombre de Dios. ¿Cómo? Soportando la tentación. La solución se nos ha dado. Ejemplos se nos han sido dados de tanto de aquellos que se dieron a la tentación como aquellos que vencieron, que resistieron a la tentación y que Satanás se apartó y se fue. El resistir a la tentación no solamente es eso, sino que vamos a Santiago capítulo 1, versículo 12, Santiago 1, 12. El versículo claramente nos enseña, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Bendecido, feliz, está diciendo, el varón que soporta la tentación. ¿Te das cuenta, hermano? Dios nos explica claramente con Pablo de que sí va a haber y que nosotros continuamente buscamos tal vez hacer el mal, pero también nos da la solución clamando a Dios, miserable de mí, Señor, ¿quién me librará? Y aquí nos está diciendo bienaventurado, si soportas, bendecido está diciendo, te está diciendo bendecido. Aquel que cede a la tentación vive miserablemente, vive en derrota continua, vive en consecuencias malas que vienen a su vida a causa del pecado por haber cedido a la tentación. Mas sin en cambio algo contrario que encontramos aquí en Santiago 1:12 diciendo bienaventurado, bendecido está diciendo, feliz el varón que soporta la tentación. Continúa el versículo diciendo, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y cuando la palabra de Dios está hablando de una corona de vida, ahí se usa la forma de decir una corona, porque en este tiempo se les daba a los atletas, se les daba una corona que era tejida como con olivo. Y esa corona solamente se le daba a los atletas que habían peleado legítimamente, que habían ganado la competencia, que se habían esforzado por ganar esa competencia, por ganar esa carrera. No se le daba, esa corona no se le daba a los atletas que no se esforzaban, a los atletas que no presentaban su mejor esfuerzo para ganar la competencia a lo que se habían inscrito. No se les daba esa corona.
Cuando había una competencia tenía que haber resistencia, tenía que haber un esfuerzo, tenía que haber una diligencia, tenía que haber una forma de entrenamiento, tenía que haber una disciplina. Y cuando ellos fallaban no podían recibir esa corona. Esa corona representaba y demostraba que ellos se habían esforzado legítimamente para poder haber ganado esa competencia. Y cuando Dios dice aquí que bienaventurado el que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona, está dando esa forma, ese ejemplo de que si tú soportas, tú resistes, tú te esfuerzas, tú estás en constante diligencia, vas a ser premiado. Y no se trata por el premio que se te dé, no, se trata por exaltar el nombre de Dios, así como lo encontramos anteriormente en Job. Pero la decisión es tuya. Y hermano y hermana, que cuando encontremos que Iglesia Castillo Fuerte, el tentador esté merodeando para poner a prueba, para mostrar quiénes somos en realidad, seamos nosotros como esos bienaventurados que soportaron la tentación. Y el único que le pueda dar la forma para soportar la tentación es Cristo Jesús. Y eso es el único medio que tenemos para poder resistir. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, venimos en tu presencia en esta tarde a darte gracias, Señor, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar ante tu presencia, Padre mío, y de poder vivir en tu nombre. Señor, gracias te damos también por las pruebas que tú nos permites pasar, porque son para exaltar tu nombre. Gracias te doy, Señor, porque tú nos permites continuamente, día a día, poder nosotros exaltar tu nombre a través de poder resistir a las pruebas, a las tentaciones. Te suplico, Señor, que nos ayudes a tomar lo que es la tentación y lo que es la prueba tal y como es, verle la seriedad de lo que es una prueba, una tentación, Señor, y ver que no se trata de que nosotros no somos los principales en este asunto, Señor, sino que se trata de exaltar tu nombre a través de resistir la tentación. Te suplico, Señor, que cuando venga la tentación y la prueba a esta tu iglesia, Señor, que tú nos des la fortaleza para poder salir adelante y poder recibir la corona que tú prometes, Padre mío. Te suplico, Señor, que si tú convenciste a alguien de que no conoce a aquel que le puede dar la fortaleza de seguir adelante y de resultar victorioso en cualquier tentación, si alguien no conoce a Cristo Jesús, Señor, que tú le redarguyes en su corazón y que le hagas ver, Señor, que sin Cristo no somos nada. Y en esta tarde preguntamos si hay alguien que no conozca a Cristo, que si hay alguien que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, alguien que no tiene al que pasó por todas las pruebas y que fue tentado en todo y que no pecó. Si alguien no conoce a Cristo, que si pudiera indicar con su mano para que alguien le comparta acerca de Cristo, que le indique cómo, por medio de la Biblia, cómo recibir la vida eterna y cómo venir a ser parte de la familia de Dios y poder siempre ser victorioso en las tentaciones. Si hay alguien así que no conoce a Cristo, si hay alguien que no ha recibido a Cristo, que pudiera levantar su mano, indicar con su mano. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos estar aquí aprendiendo de ti. Te suplico, Señor, que en todo momento nos ayudes a mantener presente que la tentación es solamente para exaltarte a ti, Señor, y que no se trata de las fuerzas que nosotros tengamos, Padre mío. Te pido, Señor, seas con tu iglesia, bendice a tu iglesia, bendice al pastor donde quiera que esté. Te suplicamos, Señor, lo traigas con bien. Padre mío, tú sabes lo que tu palabra ha hablado, lo que es los versículos, Señor, que queden bien grabados en nuestra mente y en nuestros corazones. Para exaltar tu nombre te pedimos todo esto en el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.